Bueno, ¿cómo están? Bueno, vamos a esperar que entren todos, pero bueno, vamos a arrancar. Vamos a compartir con ustedes hoy los nuevos patrones del consumo en Paraguay. Vamos a hacer una radiografía del consumidor, el vínculo con las marcas, con los canales. Vamos a repasar lo que tiene que ver con medios de pago, con e-commerce. Vamos a ver proyecciones de la canasta de consumo. En definitiva, vamos a ir haciendo una radiografía del consumidor y tratar de ver cómo de la pandemia hasta aquí ha evolucionado, ha cambiado la dinámica en el vínculo con las marcas y principalmente qué podemos hacer y qué tenemos que hacer y qué acciones comerciales tenemos que tomar para poder no solamente trabajar dentro de los canales con las marcas, sino en el vínculo principalmente con el consumidor. Primeramente, para empezar de lo general a lo particular, si bien sé que estos días fue un tema bastante polémico en saber primero cuántos somos, hay una discusión 7,5, ahora somos 6, somos 6,1. Bueno, tomando un poco los datos oficiales, estamos en el base al nuevo censo, después de 10 meses tenemos los resultados, somos 6.100.000 habitantes, pero más allá de la cantidad o de la cifra que la podemos discutir, lo interesante en entender de un tiempo aquí no era solamente la discusión en ver si tomo share de mercado, si tomo participación, si cómo me voy, digamos, evolucionando en mis participaciones, sino en levantar los niveles de consumo. Nosotros hemos visto a lo largo de todos los estudios que tenemos, no solo de consumidores, sino de punto de venta, que se ha perdido, digamos, una capacidad de compra y esa capacidad de compra se ha traducido en menos consumo. Ese menos consumo también nos fue dando indicadores de menor niveles de consumo per cápita. Y a partir de ahí es que la primera temática que queremos tocar pasa no solamente por lo que tiene que ver con los ingresos de las personas, sino también con esa capacidad de compra. Vamos a tratar de ver en esta capacidad de compra cuál es la dinámica que hoy el consumidor adopta respecto a como dijimos, a los canales, pero también con respecto al perfil marcario. Vamos a ver dentro de esta lámina que tenemos un 36% de población rural. ¿Por qué hacemos tanto hincapié en la población rural y la comparamos con los países vecinos? Una persona que hoy vive en un área rural tiene un ingreso promedio de 700 a 750.000 guaraníes, que si la comparamos con el ingreso de una persona en áreas urbanas, que está en 1.750.000, tiene una distribución, digamos, bastante distinta en cuanto al dinero que destina para gastar, por ejemplo, en el canal supermercados o en el canal tradicional. No solamente porque el porcentaje por nivel socioeconómico varía en cuanto a estos rubros, sino que indudablemente estamos hablando de menos de la mitad de la capacidad de compra. Entonces siempre es importante entender cómo es el componente poblacional y esa dispersión para que nosotros a partir de ahí podamos hacer un cálculo o una extrapolación de consumo per cápita más importante. Y a partir de ahí nosotros vamos a construir, en base a, digamos, a la dinámica que tenemos de mercado, los indicadores macroeconómicos. Los indicadores macroeconómicos siempre muestran una parte buena de evolución versus otra que digamos, tiene todavía un crecimiento importante. Vamos a ver en la parte superior del iceberg, que trata de ilustrar todo lo positivo que vemos dentro del país, una evolución importante, no solamente como atractivo inversionista, somos el país número 1 de la región en atractivo inversionista, por distintas oportunidades que ofrecemos como país y principalmente por también componentes de tasa impositiva bastante bajo, un índice de confianza al consumidor por arriba de los 50 puntos, una mejora constante en los últimos años de estos indicadores, un índice de precio consumidor que está por debajo del 5%, un crecimiento de Producto Interno Bruto récord en la región, 18% acumulado dentro de lo que es la última década, un nivel de desempleo por debajo del 10%, son algunos indicadores que nos permiten observar cómo el país crece, cómo el país se dinamiza, que si bien debajo del iceberg también vamos a ver otros aspectos de desafío importantes, como tratar de mejorar el coeficiente de Gini, que derrame un poco lo que crecemos en ese dato macroeconómico, o el índice de desarrollo humano, que todavía tiene en cuanto a calidad de vida del consumidor bastante para desarrollar, no quita todo lo positivo y todos los aspectos que tiene para crecer el país en materia principalmente económica. Todo esto tiene distintos retos. Hay retos estructurales que tenemos que ir cambiando, tenemos que ir mejorando si queremos tener un crecimiento definitivo importante. Uno de ellos dijimos que íbamos a hablar de lo que tiene que ver con los niveles de ingreso. Todavía tenemos niveles de ingreso en una gran base, y vamos a ver una pirámide que ilustra esto, por debajo, digamos, del salario mínimo. Esto realmente hace una afectación importante a lo que es el dinero que uno tiene disponible para gastar. Por otro lado, está lo que tiene que ver con los servicios públicos, tanto lo que es la infraestructura
infraestructura en lo que tiene que ver con salud, como también lo que tiene que ver con vialidad. Somos un país agrícola y ganadero, la parte de viabilidad no es un tema menor, digamos, a la hora de desarrollarnos. Y en cuanto a salud también, porque venimos de una época de pandemia, venimos con distintos tipos de epidemias y esto hace que el consumidor, al no tener una cobertura importante, tiene que sacar más dinero del bolsillo para gastar. La informalidad es otro aspecto también bastante importante. Hay estudios que citan que representan el 46% del Producto Interno Bruto y no solamente eso, sino que hay un nivel de informalidad, digamos, de un grupo de empresas que llegan al 70% que no cuentan con RUC, lo cual hace eso una dinámica bastante difícil para seguir evolucionando en materia formal, por lo menos como economía. Por último, el desarrollo del Producto Interno Bruto, que digamos que allí, si bien en los últimos tiempos ha sido una vedette, digamos que tenemos que también diversificar lo que tiene que ver con este nivel de producto para que se puedan justamente a partir de ahí tener un desarrollo más sustentable y más sostenible. ¿Qué pasa entonces con los niveles de ingresos? Dijimos la población económicamente activa, 3.700.000 personas, con un nivel de concentración de ingresos en un 55% por debajo de los 2 millones de guaraníes. De hecho, hay un promedio de indicador que está en 1.758.000 guaraníes, bastante por debajo de lo que es el salario mínimo, digamos, oficial, y que esto restringe bastante la capacidad de compra. Este es un aspecto que no es menor, y si a esto le sumamos cómo se conforma la pirámide de nivel socioeconómico, vamos a ver que tenemos un 5% de personas en una BC1 con un promedio de ingreso superior a los $2.100 mensuales, un C2, C3, una clase media típica con un 29% y un promedio de ingreso de $1.031, y un D1, D2, el 66% de la población con un ingreso de $573. Esto principalmente, estos ingresos y principalmente la parte más baja de la pirámide se da con un promedio de ingreso familiar en base a 1.8 personas o 2 personas. Por eso es que decíamos que los ingresos promedio per cápita están por debajo del salario mínimo, como para ir teniendo en cuenta el tema de ingresos. Se habla mucho de la inflación, hablamos hace poco tiempo de que la inflación está en 2 dígitos, pero no es un tema menor, un tema más excluyente al tema de los ingresos. Van a tener que mejorar drásticamente los ingresos para que el consumidor vuelva a tener una capacidad de compra bastante importante. Esa capacidad de compra se ve en la evolución del costo de vida. Fíjense lo que evoluciona el costo de vida o lo que evolucionó el costo de vida de una canasta bien básica como ser la leche, el fideo, el pan, la carne, a triple dígito cuando el salario oficial ha ido al doble dígito. Es decir, claramente hay una pérdida de poder adquisitivo bastante marcada o bastante, digamos, que queda bastante estructurada para ver un consumidor hoy que ha visto resignada la capacidad que tiene de compra. Y otra importante que tiene que ver, nosotros en la base que medimos, que tiene que ver con tanto las auditorías nuestras de alcance a nivel nacional, donde tenemos información de supermercados, pero también de otros canales, lo que hacemos es procesar esta base y ver cómo el consumidor adquiere los productos de manera unitaria, es decir, cuánto paga el consumidor por cada ítem. Hoy, si nosotros vemos esta base, vamos a ver que el 72% de las transacciones, tanto en minoristas como en supermercados, se concentran en productos de hasta $1 o productos hasta 7.000 guaraníes. Vamos a ver que este indicador, si lo miramos solo en supermercados, refiere al 46%, es decir, una alta concentración que tiene que ver en productos de bajo costo, esto en virtud a que la persona que compra con jornal diario representa el 70% de la población económicamente activa, y por otro lado que ese dinero que dijimos que tenía disponible para gastar es menor, entonces tiene que comprar productos de menor gramaje y eso hace que la compra unitaria baje el promedio de compra. No quiere decir que no se vendan productos de mayor valor, sí que la concentración se da por esta dinámica que tenemos en productos de menor valía. ¿Qué pasa con la coyuntura? Hasta aquí hablamos de los retos más estructurales que van a llevar tiempo seguramente cambiar, pero tenemos perspectivas a corto plazo que nos indican algunas acciones que podrían tomar una mejora en el corto tiempo para que la realidad económica se revierta y pueda haber una mejora continua. Uno es, bueno, citando algunas de las acciones que se han visto en estos días publicadas, lo que es el combate al contrabando o la promoción de empleo, la creación de más empleo, una salida al mar para estar más fortalecidos en comercio al exterior, y la reducción de los precios de los combustibles, que lógicamente van a ayudar bastante a construir una menor inflación o una menor inflación real, por lo menos de la que estamos acostumbrados a ver y de la que nosotros, por lo menos dentro del consumo masivo, en el último tiempo hemos sufrido de mayor manera.
¿Qué pasa con el consumidor en cuanto a los ingresos? Hemos hablado de los ingresos, de la pirámide a nivel socioeconómico. Bueno, ¿cómo distribuye ese nivel de gasto hoy el consumidor si lo partimos justamente en una BC1, un C2 o un D1? Fíjense que la mayor concentración de gasto hoy está básicamente en dos esferas. Por un lado, con el 25%, son las deudas, endeudamientos, tarjetas de crédito, que es transversal a todos los niveles socioeconómicos, superan más del 20% del nivel de gasto de cada uno de los niveles. Y por otro lado, el gasto en lo que es bebida, alimentos, cosmética y limpieza, que está en los niveles C2, C3 y D1 en un promedio entre 22 y 24%, que es la segunda concentración que hoy el consumidor realiza estos gastos. Vamos a concentrarnos en lo que es endeudamiento y en lo que es el gasto en nuestro rubro de consumo masivo. Cuando vemos a qué le llamamos deudas, las deudas es el principal problema económico que aqueja dentro de cada uno de los hogares, está claramente identificado, y a través de esas deudas empezamos a ver cómo el consumidor toma su fuente de abastecimiento de dinero, de dónde toma el dinero. Vamos a ver que hay un 45% que toma el dinero de entidades bancarias financieras, bancos o cooperativas, que a partir de ahí toma préstamos para poder financiarse la compra. Hemos visto mucha financiación que tiene que ver para el gasto corriente, eso se da, digamos, más asiduamente. Principalmente lo hemos visto con tarjetas de crédito. También vamos a ver que los niveles de préstamo, que el 55% declara tomarlos, hay un 50% de las personas que a su vez declaran haber tomado más de un préstamo en el último tiempo. Es decir, la financiación no solamente cada vez se toma de mayor manera, sino que se toma para gastos corrientes e inclusive de lugares como son los prestamistas, que indudablemente encarecen el costo del dinero y que eso juega de manera bastante contraproducente, ¿verdad?, a la hora de poder financiarse. En cuanto a lo que tiene que ver con los gastos de consumo, vamos a ver que habíamos dicho que el 22% del dinero iba a alimentos, cosmética, bebida y limpieza. De hecho, el promedio de gasto está en 1.280.000 guaraníes, con una gran concentración en gastos de hasta 1 millón, que es casi el 60% de las personas, como el rango principal donde se ven concentrados los niveles de gasto, con un perfil de marca elegida con un consumidor dentro de este contexto que emite una gran racionalidad. Comentábamos recién a uno de los medios cómo el consumidor en el tiempo se ha vuelto mucho más racional, ha evaluado esta relación costo-beneficio entre las marcas. Vamos a ver que tendencialmente, nosotros con un estudio que venimos midiendo desde el año 2000, vamos a ver que un consumidor anterior al 2019 era bastante marquista. De hecho, en el 2012 ha llegado el marquismo casi al 40%. En segundo lugar venía la racionalidad, y el precio, si bien no era que no importaba, tenía una menor importancia. Fíjense a dónde llegamos hoy, con una racionalidad del 65%, un marquismo solamente al 5% y un 30% de las personas que lo que buscan es el precio detrás de esto. Esto fue en virtud a justamente esa tendencia del elevado costo de vida que estuvimos viendo y que hoy el consumidor permanentemente vive haciendo esa relación, principalmente costo-beneficio, que la hace para la mayor parte de las categorías. A ver, si bien hay categorías como limpieza, donde el economicista tiene un mayor desarrollo, hay categorías como las bebidas alcohólicas o sin alcohol, o las golosinas o los pots, las marcas son importantes, la racionalidad es transversal, digamos, a todo el grupo de categorías, y la racionalidad impacta en mayor o menor medida a la gran mayoría de las categorías que tienen que ver con el consumo masivo. Cuando hablamos de oportunidades de las marcas, y siguiendo con el perfil marcario y más este congreso, las marcas propias estamos convencidos que tienen una gran oportunidad, principalmente en lo que nosotros creemos de la tendencia que viene de acá a futuro y en el corto plazo. Hemos consultado a través de un estudio de pulso social que realizamos todos los años el nivel de conocimiento, y el 7 de 10 personas que ingresan a un supermercado conocen lo que es una marca propia. Esto, si vamos al género femenino, llega casi al 80%, pero ya sobre el nivel de prueba este nivel decrece al 48%, es decir, conozco, la compro en menor medida y me concentro en panificados, leches y comestibles varios. Aquí claramente vamos a observar a la izquierda que el peso que tienen las marcas propias dentro de nuestros supermercados todavía es inferior al 1%, estamos un poco por debajo de América del Sur, que promedia 2%, o del resto de los países del mundo, que están entre 14 y 25%, pero estas marcas propias podrían representar en un tiempo cercano un muy buen aliado y una muy buena oportunidad para seguir creciendo, principalmente
fácilmente dentro de las cadenas de supermercados y como una buena opción dentro de la racionalidad y de esta relación que hablamos del costo y beneficio de una marca. ¿Qué pasa con las marcas nacionales en este contexto? Siguiendo con la lógica de las marcas propias y siguiendo con esta coyuntura. Esta es la evolución que tiene, y vamos a ver en cada una, digamos, de las categorías, lo que son el peso de las marcas nacionales versus importados, siempre tomando como nacional, no solo las marcas nacionales, sino todo lo producido en el país. Vamos a ver que en el peso total de la canasta, el 54% corresponde a marcas nacionales, donde en el caso de lácteos son el 100%, en el caso de bebidas sin alcohol el 90%, más del 50% lo que tiene que ver con almacén. Es decir, a excepción de cuidado personal, en el resto de las categorías hay una evolución, no solamente importante en peso, sino también muy importante en el crecimiento que tienen estas marcas, en los nuevos desarrollos de productos, en toda la evolución que han tenido y la penetración que tenían los canales, y esto se nota claramente en la gráfica, cómo esta mejora o el impulso de las marcas nacionales han ido ganando territorio dentro de cada una de las categorías que tienen que ver con el consumo masivo. Así como han ganado terreno, también los canales han tenido distinto vínculo con nuestros consumidores. Vamos a ver que si nosotros dejamos de un lado el volumen de venta y nos concentramos en el hábito de compra, es decir, le preguntamos al consumidor dónde compra sus productos, olvidándonos un ratito de cuánto gasta en cada canal, vamos a ver que en la prepandemia un consumidor visitaba en promedio 2 canales de compra para abastecerse del consumo masivo. Hoy el número llega el 4.1 en el 2022 y 4.7 en el 2023. Hubo un desarrollo muy fuerte de los canales de compra, un consumidor que ha diversificado en base a la oferta que hay, al dinamismo que han tenido los canales, las distintas evoluciones en cada uno. Allí vamos a ver que los supermercados representan el 95% del acto de compra, y hay 3 canales que han ido también evolucionando en el desarrollo, que tienen que ver con el canal de cercanía, que tienen que ver con los mayoristas, y también hay otro canal que, bueno, vista la coyuntura y también la informalidad que habíamos hablado, que son las compras provenientes de frontera, que también han evolucionado entre 6 y 7%. Lo que sí, hoy tenemos un consumidor que tiene una diversidad importante de canales a la hora de elegir el consumo masivo, y esto claramente se ve ejemplificado en las menciones que realizan dentro de cada uno de los canales. La importancia que justamente radica dentro de estos canales también tiene que ver con el peso que tiene el canal dentro de cada una de la región. Si vemos el peso de la región, nosotros en Paraguay tenemos un peso del canal supermercadista en el 15%, ha crecido 3 puntos en los últimos 5 años, con un desarrollo importante, más en apertura de bocas y desarrollo y cobertura. Todavía hay una oportunidad respecto al resto de los países de la región a doble dígito, pero hay un desarrollo muy fuerte y sostenible en el tiempo de lo que es el canal y cómo está performando dentro del país. En eso vamos a ver que justamente trabajamos mucho con lo que tiene que ver con las promociones, con los hábitos, cuáles son las activaciones, cómo hoy nosotros podemos, digamos, recuperar más volumen, obtener más volumen en base a, por ejemplo, promociones o activaciones. Dentro de eso nosotros observamos que los días de descuento son las promociones más recordadas, utilizadas y preferidas, principalmente a la hora de que el consumidor se sienta motivado en hacer una compra o en realizar una compra, amén de la categoría que vaya a comprar, muy por encima de otras promociones de liquidación de fin de temporada o los sorteos, que de hecho post pandemia los sorteos han quedado bastante obsoletos. Hoy las promociones más dinámicas, los días de descuento, hoy me tomo el tiempo para esperar e ir a comprar a un precio conveniente porque el bolsillo apremia, y eso se ve de hecho en la dinámica de compra. Digamos, cuando le consultamos de hecho qué rubros compra en oferta, vamos a ver que el 50% de las personas aguarda el día de descuento o el día de oferta para realizar sus compras y se concentra en productos farmacéuticos, alimentos, frutas, verduras, carnes y artículos de limpieza como los principales a adquirir a la hora de buscar una promoción o de buscar una oferta. ¿Cómo pagamos hoy todas las ofertas, todas las promociones o con todos los canales? ¿Cuáles son los medios de pago que hoy utilizamos dentro de lo que es esta coyuntura? Los medios de pago electrónicos han sido uno de los mayores
impulsadores, digamos, de esta tendencia nueva de la compra virtual, de la compra digital. De hecho, dentro de un rato vamos a ver qué pasó con la performance de la compra de e-commerce, donde el 87% hoy de las personas utiliza un medio de pago electrónico, ya sea una billetera, ya sea una tarjeta de débito, ya sea un QR, como los principales elementos de compra dentro de la digitalización, que tiene que ver con esta compra, pero queda una oportunidad importante sobre el efectivo. Si uno ve cómo se adquieren los distintos rubros, si bien vamos a ver que la franja negra es efectivo y el resto son todos los tipos de compra que podemos hacer de manera digital, hay una evolución de la digitalización, pero queda todavía una oportunidad para crecer con respecto al efectivo, inclusive para rubros donde el desembolso incluso son mayores, como el arreglo de alguna construcción del hogar, o pago de impuestos, o pago de colegios, o mobiliarios, que son desembolsos bastante grandes que hoy todavía pueden quedar, digamos, quedan en efectivo y tendrían una oportunidad importante de hacerlo por un medio digital, una transferencia, un SIPAP o algún medio todavía tecnológico. Medios tecnológicos que sí, lógicamente, se siguen apoyando en lo que tiene que ver con las compras por internet o compras del exterior, donde sí, lógicamente, son compras que se realizan de manera digital, pero la oportunidad sobre el efectivo todavía es importante. Estos medios digitales nos llevan a entender un poquitito qué pasa con el e-commerce, qué pasa con el consumidor paraguayo hoy que adquirió el e-commerce pero que no lo toma en la misma proporción o no lo utiliza en todos los rubros de la misma manera. A ver, por un lado sí tenemos claro que el 78% hoy de los consumidores que radican en Asunción, Gran Asunción y principales ciudades del interior han realizado por lo menos una compra online en los últimos 12 meses, y de ellos los que más utilizan este servicio son principalmente en empresas locales. Casi el 70% de ellos realiza por lo menos 1 a 3 transacciones de manera mensual dentro de su hogar. Esto indica que está muy incorporado dentro del hábito del día a día el uso de la herramienta en distintos tipos de rubros y servicios. Parte de esto justamente hoy el consumidor lo cita, que lo utiliza porque le resulta, porque puede comprar en cualquier momento, porque encuentra los productos más rápidamente y principalmente porque es fácil y sencillo, es fácil y dinámico y es sencilla la compra por e-commerce. Pero ¿por qué compro por e-commerce? ¿Qué es lo que busco? ¿Comparo precios? ¿Busco ofertas? Bueno, en los comparativos de precios hay un punto bastante importante que radica que el 65% de las personas compra precios entre distintos sitios online paraguayos, el 26% entre sitios online y comercios físicos, y hay un 17% que compara precios con sitios online de Paraguay y del exterior. Aquí es donde nosotros vemos este fortalecimiento que dijimos de la pandemia a la fecha en lo que tiene que ver el cambio de hábito. Anterior a la pandemia, o anterior por lo menos al 2020, nosotros veíamos un consumidor que podía entrar al sitio por e-commerce y no encontraba el producto, iba a la tienda física que compraba siempre. Hoy eso cambió radicalmente. Hoy, si no encuentro el producto en la tienda que suelo comprar, voy a otra tienda virtual, sigo a otra tienda virtual y termino. 9 de 10 terminan comprando online. Es decir, si no están en nuestro supermercado, van a ir a otro, de pocas palabras. No es que voy a dejar de comprar en donde compro siempre y voy a la tienda de la esquina donde lo tengo. No, dejo de comprar y me paso a la tienda del vecino o a la tienda siguiente. Esto es importante para entender por qué, porque hay bastante quiebre de stock en las tiendas virtuales, hay mucha devolución, digamos, de efectivo porque no pude hacer la compra que quería, y todas esas falencias terminamos nosotros perdiendo a nuestro consumidor porque no tenemos o la misma oferta en el retail físico que en el virtual, o no tenemos la misma cantidad de mercadería o de producto que decimos tener, y los quiebres de stock nos juegan bastante, o por lo menos bastante en contra. ¿Cuáles son los canales más utilizados? No solamente los sitios web, que serían el e-commerce per se, sino las redes sociales, que tienen un desarrollo fuerte. Cuando hablamos de redes sociales, principalmente hablamos de todo lo que tiene que ver con Facebook e Instagram, que son las dos de mayor desarrollo y son dos de las mayormente generadoras, digamos, de todo lo que tiene que ver con este hábito de compra, con una altísima concentración de compra en tiendas nacionales. Tenemos, como dijimos, muy incorporado en la cotidianidad el hábito de comprar en tiendas nacionales. De hecho, lo mencionan el 62% de las personas. Y después vamos a ver la evolución que tiene que ver esto en dinero, que es una evolución bastante marcada y bastante registrada, digamos.
En cuanto a los medios de pago, el 74% ya paga y tiene una credibilidad de comprar con medios digitales. Yo me acuerdo hace 5 años, cuando hacíamos el estudio para la Cámara de Comercio Electrónico, que el número de la compra en efectivo era el 60% del e-commerce, porque había un e-commerce criollo donde utilizaba un elemento digital, un WhatsApp o una red, y terminaba pagando en efectivo porque desconfiaba del pago virtual. Hoy esto se ha superado, hoy la dinámica de la compra digitalizada ha evolucionado en gran medida y se ha formalizado en gran medida. De hecho, ha impulsado a nuevos rubros que, por ejemplo, si miramos en tiendas extranjeras, hablamos que fuera de las suscripciones se compra indumentaria deportiva o cosmética, y en tiendas locales, que es donde está el mayor impulso que hoy tenemos dentro de esta compra, remedios y medicamentos, alimentos y bebidas, indumentaria no deportiva dentro de las principales. Básicamente hablamos de que cuando compramos vía web y hacemos el e-commerce, digamos, per se, compramos medicamentos, suscripción, electrodoméstico y electrónica, y cuando compramos por redes o por app, básicamente nos concentramos en alimentos normalmente procesados, bebidas con y sin alcohol, indumentaria, cosmética y perfumería como los principales rubros que hoy los consumidores reclaman por lo menos acceder dentro de lo que tiene que ver con el e-commerce. ¿Cuáles son las oportunidades? Fíjense que claramente hoy un consumidor necesita oxígeno, necesita comprar en cuotas. Si bien hay algunos sitios bancarios que ofrecen cuotas, la mayoría del e-commerce se concentra mucho en ofertas y precio, pero no en financiación. El consumidor hoy lo reclama. El poder comprar en cuotas en la mayor parte de los sitios es una de las demandas preferidas del consumidor, así como también las políticas de devoluciones. El 90% declara que compraría mucho más si la política de devoluciones fuera muchísimo más engorrosa de lo que es hoy. Eso también sería otra oportunidad. Información sobre el despacho de compra, casi el 80% quiere saber cómo es la compra y dónde está mi producto desde que lo pido, desde que hago el clic que lo pido hasta que llega a mi domicilio, desde que puedo dejar el auto en el taller hasta que me pida una hamburguesa. Esa es una dinámica que si la incorporamos, hoy el consumidor le da un valor también bastante importante. El pick-up, que empezó, me acuerdo, hace unos años con un tímido 3-4%, hoy llega a 24%, como un servicio valorado, requerido, incorporado también dentro de lo que es esta nueva realidad. Y ojo con que fallen las transacciones, porque esta virtualidad es espectacular y los medios digitales son buenísimos, pero donde falle la transacción, 4 de 10 abandona la compra. Con lo cual es importante que si fomentamos la herramienta funcione, las páginas funcionen y no tengamos un limitante desde ese lugar. ¿Cuál es la ecuación o fórmula del éxito? Bueno, los precios y las promociones y la información del producto se concentran, digamos, en el icono más importante. De hecho, el precio es un factor muy importante a la hora de tomar una decisión dentro de la compra, y que nos juega muy a favor que el nivel de experiencia satisfactoria con la compra por e-commerce es altísimo. No es que el e-commerce no tenga falencias y no tenga oportunidades de mejora, sino que el consumidor hoy se ve muy conforme con esta nueva forma de comprar, se siente cómodo, lo adoptó, y en los rubros que lo incorpora hoy, digamos, tiene un nivel de satisfacción muy bueno, con lo cual tenemos que poner a la altura el servicio que damos, la velocidad en la entrega y todos los aspectos que vimos de financiación para poder satisfacer de mejor manera todavía esta realidad. ¿Cuáles son un poco de data, un poco de número para entender cómo evolucionó el e-commerce? Bueno, en un mercado de $300 millones en 2019, cierra el 2023 con 1.305, esa es la proyección. Fíjense que el nivel de crecimiento está entre 30 y 50% anual, con una tendencia bastante marcada. Y lo que dijimos al inicio, la evolución de las marcas locales, cómo han mejorado, eran el 18% de la torta en el año 2019, hoy se duplica y se espera termine en el año en el 35%, con una dinámica de crecimiento bastante marcada. Bueno, hasta aquí hemos visto cómo es la performance de los medios de pago, cómo se vincula el consumidor con las marcas, cómo han evolucionado los canales. ¿Qué pasa con las categorías de consumo masivo en esto, que es lo que comercializamos todos los días y es el donde vivimos día a día mirando cómo es su situación? Nosotros dentro del Store Audit que realizamos en más de 14 canales tenemos una canasta de más de 80 categorías de consumo masivo que nos permite ver a nivel nacional, tanto en áreas urbanas y rurales, una cobertura de geografía nacional que nos permite conformar con la historia que disponemos una tendencia de consumo.
Aquí tenemos el comparativo versus mismo mes de año anterior, desde enero del 2021 a julio de 2023. Vamos a ver una tendencia que si la vemos en el tiempo, arrancamos ese fatídico primer semestre del 2021, una tendencia decreciente. Llegaron las vacunas, segundo semestre del 2021, fíjense que la curva empieza a mejorar. Un 2022 un tanto errático, vamos a ver el primer semestre con una tendencia decreciente, un segundo semestre que venía una recuperación importante y cuando esperábamos el 2023 que realmente tengamos, digamos, el envión o ese famoso efecto rebote, que creo que empezamos a odiar la palabra rebote porque hace rato venimos del rebote y no rebota, pero bueno, es parte de la realidad que tenemos. Vemos que la tendencia, digamos, aplana y seguimos con un promedio de un 1% negativo. Este impacto se da de dos maneras por cada uno de los tipos de canales. Arriba tenemos el canal moderno y abajo tenemos el canal tradicional. Si bien en el canal tradicional vamos a ver que la curva prácticamente nos afecta, tiene una tendencia decreciente bastante constante, en el canal moderno hemos tenido un desarrollo en el segundo semestre, principalmente del año pasado, con un crecimiento a doble dígito bastante importante, y si bien este año, como dijimos, arrancamos de una manera bastante errática, en promedio seguimos un 1% por debajo del año pasado. Impacto que se ve de manera distinta de acuerdo a cuáles son los tipos de categorías. Vamos a ver que si abrimos por las categorías, digamos, de mayor consumo, vamos a ver que hay categorías como cuidado personal, tabaco, lácteos, almacén y bebidas que tienen una afectación, digamos, en lo que va del año, o si hacemos un year to date de enero a junio de este año contra el año pasado. Solo limpieza, que básicamente en limpieza incluimos lo que tiene que ver con insecticidas y repelentes, que bueno, por lo que sabemos el chikungunya y demás este año ha pegado un impulso grande y es lo que recupera volumen. El resto todavía son categorías que le cuesta recuperar, digamos, consumo, principalmente, y como ícono siempre citamos lo que es lácteos y almacén, ¿no? Dos categorías difíciles de sustituir y que están cediendo 2 y 3% si tomamos este year to date, y si miramos puntualmente qué pasa julio contra julio, estas dos categorías se encuentran también por debajo entre 2 y 3%, con un tema importante para almacén, esta categoría bastante básica, que no solamente cae 2, sino que crece 13% en precio. Es decir, no solo está 4 puntos por encima del promedio de incremento de precio, que está en 9% de toda la canasta, sino hay que tener en cuenta que sabemos que los ingresos no han mejorado a ese doble dígito y que eso también produce una afectación. ¿Cómo queda la tendencia histórica? Si nosotros utilizamos toda la historia que tenemos aquí para comparar la prepandemia, pandemia y post, habíamos visto que hasta el 2018 la canasta de consumo había crecido 2%, prácticamente con todas las categorías en línea creciendo de manera significativa. 2019 fue el primer año de decrecimiento con un 4% y una afectación general. En el 2020 y 2021 de la pandemia, dijimos el 2021 el año más crudo, una caída de 5%, pero un bimestre que arranca un 7% de caída acumulada, un 2022 relativamente estable, y este 2023 que si bien no llegamos todavía al efecto rebote, sí hay categorías, como decíamos recién, para, digamos, tener en cuenta y pegar un ojo, porque hay todavía una tendencia decreciente que no logra, digamos, tener digamos, un cambio en la tendencia. ¿Qué esperamos de aquí para adelante? ¿Qué esperamos para el año que viene? ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, habíamos hablado en un momento que no solamente el combate al contrabando, no solamente la inversión en obra pública, no solamente lo que tiene que ver, allí citamos el FOGAPI, a las MIPYMES, más generación de empleo. Nosotros creemos que con todas estas ecuaciones y todo lo que tiene que ver con este impulso que se va a dar económico, creemos que ya el primer semestre del año que viene va a haber un cambio, que si bien le vamos a usar de vuelta la palabra rebote, aunque no nos guste, como dije hace un rato, sí creemos que eso va a tomar un impulso distinto. También seguramente la coyuntura en el país vecino nos puede ayudar un poco, y eso de la mano de la formalidad también ayudarnos a todas las empresas formales a poder recuperar volumen y a través de eso poder tener una recuperación importante en lo que tiene que ver con la consecución de poder romper esta tendencia. Últimos minutitos, Mauricio, perdón. Bueno, así como todo, te voy a decir algo bueno ahora, sí, déjame. Bueno, ahora voy a decir algo bueno porque venimos con muy pálida. Tenemos una oportunidad también dentro de lo que arroja el consumo selectivo. No todo es caída, no todo deja de haber oportunidades. Nosotros hoy tenemos categorías como los rones que registran más de 70% de crecimiento, o como los Fernet que registran 30%, el sushi 38%, el helado 9%, los listos para beber 54%, los platos listos, los supermercados 19%. Es decir, hay un mercado más selectivo que tiene un nivel de crecimiento.
hay una oportunidad dentro de esto, hay nichos que sí permiten observar que hay una tendencia creciente. Lo mismo a nivel país, hay un crecimiento de la actividad económica que está en 6% en el primer semestre, la maquila le va perfectamente bien y genera un montón de empleo. Vamos a ser el país del Mercosur que más va a crecer, 4.5 en lo que tiene que ver con el pronóstico del año. Es decir, hay puntos alentadores, hay acciones alentadores, hay puntos que permiten ver que esta dinámica va a ir mejorando, va a ir cambiando, va a ir en positivo y digamos eso lo consideramos que es importante. No resta lo que dijimos al inicio, que hay desafíos más estructurales que tenemos que tomar, pero sí creemos que hay un buen camino de mejora y una buena coyuntura en la cual podemos tener y confiar. Por último, el omnicliente, hay una frase que queríamos compartir nosotros en lo que es, digamos, conceptualmente la omnicanalidad. Nosotros hablamos mucho tiempo de la omnicanalidad, lo presentamos acá con todo el equipo y después de trabajar todo este tiempo, bueno, hoy esta dinámica del omnicliente que citamos a Laureano Torenzo, que cita que nos equivocamos cuando pensamos en distintos canales para distintos clientes, no existe esa diferenciación y tenemos que empezar a pensar en un comercio unificado. No existen los canales, existen los consumidores. Y otra fase que también nos gustó, que nos parece que viene bien al caso, que el retail es un negocio de personas, que atienden personas y seguirá siendo así por mucho tiempo. Y el gran reto es la transformación humana, empezando de los líderes y las direcciones de las compañías para que entiendan que la tecnología es una herramienta y no actor principal y concentrarnos justamente en ese consumidor que nos parece lo más apropiado y creemos que en esta coyuntura es lo más importante. Una última frase para cerrar, que creo que identifica lo que fue la presentación, que dijo Henry Ford, que si le hubiera preguntado a la gente me habrían pedido caballos más rápidos y bueno, y este señor creó el automóvil. Así que bueno, muchas gracias a todos, perdón por pasarme unos minutitos. Bueno, fue todo. Gracias. Muchísimas gracias por esta presentación, Mauricio Larrosa. Qué habilidad para presentar tantos datos en este tiempo que en realidad ciertamente es corto. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Esa pirámide 66, 29, 5. Sí, nivel socioeconómico. ¿Cómo era hace 10 años? Hace 10 años estaba en 360, 30 y pico. Sí, hubo un desarrollo sí, más fuerte. Sí, hubo un incremento de los niveles más... O sea, una resignación a la clase media. Lo que creció fue la baja superior y se atomizó la pirámide. El estimado del año oficial, sí, 4,5. Lo que pasa es que no tenemos un derrame de la misma manera lineal, por eso hablábamos de lo que es. Si nosotros vemos la parte del PIB más baja, vamos a ver que hace 10 años la persona que vivía con $5 por día era el 21% de la población, hoy es el 22%. Quiere decir que la base estructural de la pirámide se modificó solamente 1% en 10 años. Y eso es parte del derrame que no se ve, por eso no va en línea el consumo con el PIB. Muchísimas gracias, Mauricio Larrosa. Vamos a tener una pausa muy breve. Muchísimas gracias por esta presentación.